Vamos a compartir una entrevista que seguramente revele datos interesantes. Está en nuestros estudios la ministra de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malek. Gracias, buenas noches y gracias por venir. Gracias, buenas noches. Bueno, vamos a hablar un ratito de hasta incluso algunos índices de cuánto preocupa el empleo, el desempleo, la pérdida de empleo, obviamente, la informalidad, cuánto ha afectado, ¿no?, a la provincia de Buenos Aires en sí, provincia tan numerosa, tan poblada y a veces tan referencial de lo que sucede en el país. Pero ustedes han relanzado el programa Preservar Trabajo. Hay un puente, una analogía muy clara que se puede hacer con el repro. A ver si lo puedes explicar para que después yo te haga algunas repreguntas para ver las diferencias entre el Preservar Trabajo y el repro en sí. Mira, el Preservar Trabajo es para empresas hasta 80 trabajadores, es decir, focalizamos en las micro y pequeñas empresas. También para cooperativas, que es una novedad. Muchas veces las cooperativas no están contempladas en los programas que cubren el pago de salario, porque en realidad tienen otra figura que es el retiro de socios. Pero nosotros también las estamos contemplando, tanto para sus socios como si a su vez contratan trabajadores. Y lo que hacemos es otorgarle el programa a quienes se inscriban y tengan, digamos, estén inscriptos en AFIP y en ARBA y tengan a sus trabajadores, por supuesto, declarados, si están dentro de este tamaño de empresa y además están dentro de las actividades más afectadas. ¿Qué límite de empleados? 80. Menos de 80. Obviamente menos de 80. Habla de pequeñas y microempresas. Micras, exactamente. Nos llegamos a medianas. ¿Y qué números? ¿Qué dinero por empleado? ¿Cómo es? Bueno, lo que cubrimos es medio salario mínimo vital y móvil. Ahora ese número se va moviendo mes a mes, pero sí, más o menos están 12.600 pesos. Después el empleador tiene que completar el resto del salario que tenga acordado. Y lo que teníamos el año pasado es que este programa era incompatible con el ATP. Si habías recibido un solo mes el ATP, ya no podías entrar en el Preservar Trabajo. Ahora, para las actividades más afectadas, sabiendo que el repro es un programa que es similar al ATP, pero que tiene algunos requisitos adicionales y que por lo tanto tiene un alcance un poco menor, lo que dijimos es, bueno, si el año pasado recibiste ATP, podés inscribirte igual en el Preservar Trabajo. Obviamente no podés cobrar el repro y el de la provincia al mismo tiempo, pero si no entraste en el de Nación, podés inscribirte en el de provincia. Eso es interesante y lógico a la vez, porque se supone que hubo empresas que necesitaron el ATP que siguen necesitando hoy una asistencia. El requisito fundamental es la facturación. El requisito fundamental es estar en una actividad muy afectada. Ajá. Y después hay ciertas actividades que nosotros habilitamos donde le combinamos la facturación. Y actividad muy afectada, estamos hablando de los sectores críticos. Básicamente las que entran seguro son todo lo que tiene que ver con turismo y todo lo que engloba, digo, tanto hotelería como agencias, como transporte turístico, jardines maternales, otro sector como muy golpeado. Esos entran de una. Y después hay otras actividades que, si tuvieron ATP el año pasado, entran. Sí, solo sí, su facturación cayó más de un 20% real respecto a 2019. Mismo mes 2019, obviamente no se puede comparar con 2020. ¿Esto tiene una cantidad de empresas? ¿Está pensado para una cantidad de empresas? No, porque ¿ya han empezado a recibir empresas que se inscriben? Sí, el programa ya existía y lo que hicimos fue levantar algunos requisitos. Lo que tiene es que la inscripción es online, o sea, te anotás en la página web del Ministerio de Trabajo, hay un botón que dice Preservar Trabajo, ahí te explica absolutamente, tenés hasta un video que te explica cómo llenar los datos para una preaprobación. Ahí vemos si la empresa, no sé, existe, tiene los trabajadores, cumple con los requisitos de la actividad, etcétera. Y si está todo ok, le damos el ok para que adjunte el resto de la documentación y podamos proceder después al pago. O sea que es bastante fácil. ¿A qué apuntamos? A las empresas que quizás son más pequeñas y sienten que les cuesta llegar quizás a un programa nacional, digamos. No es tanto, las diferencias con el repro no son tantas, pero lo que ofrecemos es capaz una atención un poco más personalizada. Nosotros tenemos delegaciones en toda la provincia de Buenos Aires, donde también el empresario o el cooperativista se puede acercar a recibir asistencia, cómo anotarse, cómo buscar tal papel, porque obviamente hay una cuestión de transparencia, hay papeles que vamos a tener que pedir, que pueden ser digitales, pero digo, hay cierta documentación que se pide. Bueno, un acompañamiento para que la empresa pueda efectivamente llenar todo y tener luego ese beneficio. Salgo de las empresas, voy a los individuos, voy a las personas, aquellos que trabajan por cuenta propia, aquellos que trabajan de manera informal. En Provincia de Buenos Aires estimo que hay un gran número. Justamente, si de números hablamos, ¿cuál preocupa más que cualquier otro?
No, por supuesto que la informalidad, primero siempre fue una preocupación y en la pandemia eso recrudeció más, por dos motivos. Primero por aquel informal que tenía que seguir trabajando y no tenía entonces coberturas básicas como la obra social o la RT. Y nosotros, por ejemplo, seguimos inspeccionando como Policía del Trabajo, que es lo que le corresponde al Ministerio de Trabajo, porque decíamos, está bien, la situación está mala, pero los trabajadores hay que tenerlos en regla porque justamente hoy se pone en juego más que nunca que es tu derecho a tener una cobertura. Pero después también nos preocupó mucho que no había cómo llegar. Digo, ¿yo cómo apoyo una relación que no está registrada? Por definición no tengo conocimiento de ella, no la tengo, no existe para el Estado. Y cuando uno quiere ir a apoyar eso, bueno, no lo puede hacer porque básicamente no está en ningún lado. Ahí es donde el IFE tuvo un impacto muy grande, ahora con el refuerzo de la asignación universal por hijo. En la provincia le encontramos una vuelta reforzando el servicio alimentario escolar, que seguramente cubre a muchos de los hijos e hijas de aquellos trabajadores informales que, bueno, que están, justamente son usuarios del servicio alimentario escolar y que muchas veces terminan llegando a la familia toda. Pero bueno, desde lo laboral es mucho más difícil, así que tenemos que trabajar muy fuerte en ese segmento para empezar a formalizarlo de a poco. Los números de pobreza, y sobre todo de pobreza infantil en el conurbano son muy fuertes. Si vamos a empleo, ¿estamos hablando de los mismos números que a nivel nación? Estamos parecidos. A nivel provincia tenemos una tasa de desempleo un poquito superior a nación. De cualquier forma, la respuesta del empleo en la provincia fue buena, sobre todo en el sector formal se notó mucho. Claro. La provincia perdió casi la misma cantidad de puestos el año pasado con una caída de la actividad de más de 10 puntos que en el 2019 con una caída de la actividad de 2-3 puntos. O sea, se notó que el Estado estaba presente defendiendo los puestos de trabajo. Y eso después también impacta en el informal, porque si se cae el empleo formal, después digamos, no hay quien consuma, quien circule. Un círculo. Es un círculo virtuoso el de los ingresos, la demanda. Pero sí, la verdad que tenemos un problema que atraviesa en realidad toda la Argentina, pero que se nota mucho en la provincia con trabajadores que están desprotegidos. Y bueno, en el Ministerio de Trabajo estamos trabajando para intentar protegerlos, para intentar que sean cubiertos y también para intentar que aquellas empresas que están cerca del registro y no pueden lograrlo por algún motivo, bueno, hay herramientas del Banco Provincia, hay herramientas de ARBA, hay herramientas en la provincia, por ejemplo, para los emprendedores, para que puedan anotarse y que no se les cobre ingresos brutos, entonces se anotan al monotributo y por un tiempo pueden eximirse de ingresos brutos con el programa ALAS, de manera de ir incentivando un poco la formalización. Porque es esto, si no es como que sos medio invisible para el Estado y necesitamos hacer visible a toda esa población que es justamente la más vulnerable. Decinos la última. ¿Qué franja etaria sufrió más todo este tiempo en Provincia de Buenos Aires? ¿La de los jóvenes? Hasta incluso qué género. Se ha hablado tanto de cómo las mujeres han perdido tantos trabajos, cómo las mujeres que estaban en el campo informal han padecido fuertemente de esto, pero hace un rato nada más hablabas de algo que preocupa muchísimo, que es cualquier padecimiento que han tenido este tiempo jefes de hogar. Sí, la verdad que es como que se dio el fenómeno en todos los segmentos y sí lo que notamos el año pasado es que de repente empezamos a encontrar en la categoría que toma nuestra encuesta de hogares a amas de casa muchos más varones que evidentemente eran quienes hacían el trabajo remunerado y de repente no podían hacerlo y estaban en la casa. Pero también impactó muchísimo en las mujeres y uno de los grandes explicativos del aumento de la pobreza en la provincia tiene que ver con las trabajadoras de casas particulares que vieron completamente menguado su ingreso al nivel de pasarse a la inactividad, ni siquiera al desempleo, ni siquiera con las perspectivas de trabajar. Y eso también tenemos que trabajarlo porque tiene que ver con que no las consideramos trabajadoras. Muchas familias no las consideran trabajadoras y la verdad que son trabajadoras con todos los derechos. Entonces, si hay una situación de emergencia, obvio que hay familias que la pasaron horrible, que no tuvieron su propio ingreso para sostenerse. Pero aquel que tuvo un salario o un empresario o empresaria que siguió teniendo un ingreso, correspondía que siguiera pagando, por supuesto, y eso muchas veces no ocurrió también por una falta de identificar a esa trabajadora como lo que es una trabajadora. Está claro que hay deudas todavía que a nivel gubernamental y a nivel estatal tendrán que saldarse, pero creo que también ahí tocaste algo de responsabilidad social, ¿no? Responsabilidad individual que está en juego. Muchas gracias. Gracias, no, gracias a vos. Hasta luego. Buenas noches.